Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Lucía la Maga. Lucía la Maga. Vale. Arrancamos la entrevista en la orilla del mar. Nos despediremos en un faro. Así que os pregunto siempre por vuestra relación con el mar. ¿Cuál es la tuya? Pues, bueno, yo crecí muy cerca del mar, en Algeciras, en Cádiz, el campo de Gibraltar, de ahí es mi madre. Toda mi infancia está ligada a esa zona, donde pasaba los veranos, en un pueblecito llamado Palmones, que era, bueno, un pueblecito donde yo conocí a los niños descalzos por la arena porque estaba sin asfaltar y yo pasaba allí pues desde que terminaba el colegio y empezaban las vacaciones a Silvestrada durante toda mi infancia y donde me enamoré también del flamenco y de la guitarra flamenca y de la música andaluza y donde, bueno, se despertó en mí también la creatividad, donde escribía poesía los veranos y, bueno, tantas, donde me enamoré por primera vez, todas estas cosas. Hablaremos de algunos de estos escenarios, pero te voy a llevar a un anterior, que tiene que ver con la radio. No con la radio que tú hiciste, sino con otra, con esto que oía tu abuela. La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ama Rosa, con la gran compañía de actores de Radio Madrid y la reaparición en España del popular actor hispanoamericano. ¿A tu abuela le gustaban las radionovelas? Bueno, le encantaba a mi abuela y a mí, claro. Era un momento súper especial. Ama Rosa, Lucecita, una niña que ¡Lucecita! Los Porretas, también un clásico de esta casa. Y bueno, era el momento en el que soñábamos, ¿no? Yo, además de pequeña, tuve una hepatitis A durante mucho tiempo que me debilitó de niña, bueno, una parte de mi infancia. Y bueno, una parte, o sea, un curso escolar, o sea, prácticamente. Pero bueno, yo me acuerdo de mí misma en la cama con mi abuela deseando que empezara la radionovela porque era lo más divertido que me iba a pasar durante el día. Eso y bueno, por supuesto, leer un poquito y unas bolsitas de paciencias que se llamaban así, unas galletitas pequeñas que mi abuela me compraba. Entonces estábamos en el momento radionovela con las paciencias y las dos pegaditas al transistor, cuando la radio se llamaba Transistor. y sí, momento de soñar, ¿no? Momento de imaginarte lo que representaban esas voces, ¿no? Los cuerpos, cómo era Lucecita y cómo era Marrosa y cómo eran los personajes de los Porretas, ¿no? Pero y ese contacto con tu abuela, ese estar pegada a tu abuela. Es que mi abuela vivía con nosotros, entonces mi abuela fue un personaje importantísimo en mi crecimiento. En mi vida, ¿no? Porque ya, bueno, claro, nosotros éramos 4 niños, mi madre trabajaba, mi padre también, entonces mi abuela fue la que con ella jugábamos a las maestras y a los colegios, que era mi actividad favorita, o sea, una cosa, y entonces nos poníamos y ella nos hacía deberes extras y leíamos y tal, y entonces por eso éramos niños tan aplicados y tan empollones, porque realmente aprendimos a amar todo eso, la lectura y la escritura, y el contar. Mi abuela era una gran contadora de historias. Yo creo que también de alguna manera de ella he aprendido o tengo cierta habilidad por identificar y por contar esas historias. A mi madre también le pasa, a mis hermanas. Y los cuentos de mi abuela, o sea, el momento de acostarme con mi abuela y que me contara un cuento, aunque lo hubiera contado él mismo 100 veces, siempre había algo nuevo, ¿no? Había mucha imaginación, era muy graciosa, andaluza, muy picarona, muy chisposa, y entonces eran también momentos muy especiales. Pero tú naces en Madrid. Yo Hemos hablado de Cádiz, pero tú naces en Madrid. Sí. Pero vamos a seguir en Cádiz. Entonces, hora de la siesta. Las cigarras. Verano. Entra Manolo por la puerta. Sí. ¿Quién es Manolo? Manolo era el enterrador del pueblo de mi abuela, los barrios, y era enterrador, que era el señor que en el cementerio enterraba a los muertos con sus manos. O sea, él hacía cavaba los agujeros donde luego iba el ataúd, ¿no? Había una figura que era así, el enterrador, el enterraó. Y Manuel era un guitarrista maravilloso que si hubiera tenido más oportunidades habría sido probablemente un gran artista.
él era analfabeto. Recuerdo que tenía las uñas larguísimas, a veces muy negras, ¿no? Las traía un poco sucias, a veces. Y fue mi maestro de música de guitarra flamenca con él a la hora de la siesta, que yo era muy rebelde y no me apetecía nada perder mi tiempo durmiendo más de la cuenta. Pues entonces venía Manolo a mi casa y me enseñó lo primero que aprendí con la guitarra. Él se inventó un método y aprendía y me dibujaba los trastes de la guitarra y dónde tenía que poner los dedos y tal. Y bueno, me enamoré de esos momentos y de esos veranos, ¿no? Cerca de la guitarra. Y a partir de ahí creció mi sueño, que era convertirme pues, en guitarrista, en concertista de guitarra, y me veía yo por todo el mundo como Paco de Lucía, que también era de Algeciras, pues paseándome con la guitarra a cuestas y descubriendo lugares y personas. ¿Y qué te hizo no hacerlo? Bueno, la casualidad, porque yo seguí con mis estudios de guitarra y mi idea era, cuando acabara selectividad, bueno, pues me iba a ir a México, porque había un profesor de guitarra muy bueno con el que yo quería seguir mis estudios. Yo después hice guitarra clásica, después de Manolo, y entonces estudié en el conservatorio. Y entonces un verano, uno de estos veranos que yo estaba buscando algo de un trabajillo, que podía haber estado, bueno, pues no sé, podría haber salido un trabajo en una librería o poniendo copas, y justamente escuchando en la radio, que escuchaba con mi abuela, escuché que en Radio Algeciras necesitaban gente, que estaban buscando gente para un programa de música. Yo dije, bueno, música, la radio, un dinerillo por ahí que puede caer. Y nada, y escribí una carta en los tiempos en los que no había emails ni WhatsApps. Y para mi sorpresa, pues me llamaron, me hicieron una prueba. Yo llegué a la radio, ahí yo era muy tímida, muy calladita, muy introvertida. Y nada, me recuerdo que me metieron en un estudio y me dijeron que improvisara algo. Años después, porque yo hace muy poquito tiempo me encontré con esa persona que me hizo esa primera prueba, que fue el director de Radio Algeciras, que luego ha sido director aquí también en Radio Madrid, y Sergio González Otal. Y hace poco nos vimos en Nueva York y me contó que después de esa prueba, a él se le había olvidado ya que yo había estado por ahí. Le dice, bueno, yo te grabé ahí y estaba por ahí la cinta. Y dice, y dos o tres días después, digo, voy a escuchar la cinta de esa chica. Y dice, y cuando me puse a escuchar la cinta, dice, aquello era oro puro. Bueno, no sé ni qué conté yo. Pero no, y no te contó, no te recordó qué canción anunciaste. No, yo creo que hablé como de mí o de mi vida o algo así, o sea, debí contar ahí algo, no sé, no me acuerdo muy bien la historia. Años después, otro personaje también muy curioso, Jesús Hermida, me diría algo parecido, eso de cuéntame una historia. Y gracias a esa historia que le conté, pues me cogió en Televisión Española y ese fue mi arranque también en el mundo de la televisión. ¿Y tu madre siempre cantaba en casa o qué? Mi madre, yo siempre recuerdo en mi casa sonando, o sea, gente cantando. Si no era mi abuela, era mi madre, si no mi madre, mis tías, pero siempre estaban, lo que decían ellas, estaban cantiñeando, siempre. Y yo de pronto recuerdo, si me pongo a escuchar desde copla o sevillanas o bulerías o tanguillos, y sí, que todo me lo sé. Me sé todas las letras, pero sí, claro, sin ser consciente de... Podrías acompañar a tu madre en esta, ¿no? Desde que estuve niña en La Habana, no se me puede olvidar, tanto caí ante mi ventana, tacita lejana. Aquella mañana pude contemplar las olas de la caleta que es plata quieta, rompían contra la roca de aquel paseo que al bamboleo de aquella boca allí le llaman el malecón. Había coche de caballo, era por mayo, sonaban por la Alameda, por Puerta Tierra, y me traían ahí tierra mía. ¿Dónde te lleva Carlos Cano estas averedas de Cádiz? Que sí. Cantaba tu madre porque fue a visitarte a París. Sí, está muy gracioso ese vídeo. Sí, mi madre es que es un personaje. Es que a mí me emociona muchísimo Carlos Cano porque forma parte también de las emociones de mi madre, ¿no? Es un cantante que ella adora y que seguro que cuando escuche esta entrevista se va a emocionar también. Me lleva a mi tierra, me lleva a mi sangre, me lleva a mi entorno, me lleva a la pasión y a
y a la vida, y a la emoción, y a la música, y a todo lo que conecta con mi ser, ¿no? Y con mi entorno. Así que Carlos Cano para mí es un grande. Lástima que se nos fue demasiado pronto. La viña y el mentidero, y verán que no es ajeno. Si al cantar la habanera repito, La Habana es Cádiz con más negrito, Cádiz La Habana con más salero. Verán que tengo mi alma en La Habana, no se me puede olvidar. Canto un tango y es una habanera, la misma manera, tan dulce y galana y el mismo compás. Por la parte del Caribe así se escribe, cuando una canción de amor, canción tan rica, se la dedican los a una muchacha o a una ciudad. Y yo Cádiz te dedico y te lo explico, porque te canto este tango que sabe a mango, de esta manera esta habanera, de piriñaca y de carnaval. Quería dejar la música porque quiero imaginar a tu madre escuchando la entrevista mientras va cantando seguro, por encima seguro. Canción, la voz de Carlos Mira, Cano. Y ahora que habla del carnaval, que hablaba Carlos Cano del carnaval de Cádiz, el otro día recordaba también con una compañera que a mí me pasó algo muy bonito en el carnaval de Cádiz, yendo al carnaval de Cádiz desde Algeciras. Yo estando en la radio, estaba empezando con 18 años y no tenía dinero para ir a Cádiz, y estaba con una amiga y estábamos haciendo autostop. ¿Sabes quién me paró? Camarón de la Isla. ¿De verdad? De verdad, de la buena. Sí, Camarón de la Isla. ¿Y? Me llevó en su cochazo negro. No llevaba el Mercedes blanco, llevaba creo que era un Mercedes negro. Y nos llevó a mi amiga y a mí, las dos éramos compañeras de Radio Algeciras, y todo el rato intentábamos decirle: Camarón, ven a nuestra radio, que te hagamos una entrevista, porque claro, iba a ser para nosotros. A ver, por supuesto, lo reconocisteis inmediatamente a Camarón, cuando entrasteis en el coche. Hombre. Y entonces, a ver, es que esto es que yo, narrarlo con más claro, detalle. Le dije a Cristina, ¿estáis haciendo autostop para un Mercedes negro? Para un Mercedes coche negro. Claro, en esa época yo creo que no estábamos tan, no sé, no teníamos tanto miedo, ¿no?, a que pasara algo. Se hacía autostop, efectivamente. O sí, pero no para nosotras, como íbamos juntas, íbamos, bueno, en plan, pues esto, para darlo todo, ¿no? Y entonces eso, de pronto nos para un coche, yo sí que recuerdo que era un coche tan imponente, ¿no? Y de pronto el que se bajó recuerdo que se bajó me imagino que era el apoderado, y el representante, que no le reconocí, o sea, no me acuerdo de quién sería ni cuál era su nombre. Y sentado al volante estaba Camarón. Y entonces yo le dije a Cristina, ¿este es Camarón? Entonces es como flipando, claro, para nosotras Camarón era Camarón de la Isla, ya era entonces una leyenda viva. Y bueno, la distancia fue 1 hora y media. Recuerdo que paramos en una venta, de esas ventas de la carretera, y ya Camarón estaba un poco perjudicadillo, ¿no? Consumía sustancias no muy saludables. Pero bueno, fue muy bonito aquello. Claro, luego se nos quedó pensamos que en esto el iba a ser coche para siempre. Vosotras dijisteis: pero hombre, eres Camarón. Sí, ya no recuerdo exactamente, pero sí, claro, vamos, claro y claro. todo, pero tú vas a venir a la radio, venga, prométenos que vas a venir a la radio, que sí. Y nos quedamos con la cosa de que iba a venir. Yo recuerdo que Cristina y yo estábamos completamente convencidas de que iba a venir a la radio. Yo he sido siempre muy feliciana y ya muy ingenua, y no vino a la radio. Bueno, habrá un montón de oyentes quienes estén viendo esta entrevista, obviamente saben quién está detrás de esta Lucía la Maga, pero quien esté escuchando la radio y no esté viendo la imagen, aparte de poder reconocer obviamente tu voz, pero igual están pensando: vamos a ver, el flamenco, la guitarra, el conservatorio, Camarón de la Isla, Manolo, con sus uñas negras, dando clases con un método particular. Radio, pero no ha dicho qué radio.
Claro, ¿quién está detrás de este seudónimo? Pero antes de anunciarlo, quiero que me digas si recuerdas tu primer viaje fuera de España. ¿Con cuántos años y dónde fue? Mi primer viaje fuera de España fue a Portugal, sí. A lo que se llamaba entonces un campamento de trabajo. ¿Qué era un campamento de trabajo? Bueno, pues claro, no, en mi casa no había mucho dinero para hacer mucho viaje y tampoco para llevarme a Inglaterra a estudiar inglés ni cosas de estas, que era bueno, muy sofisticado para los recursos que teníamos una familia numerosa. Entonces había unos programas que organizaba, creo recordar que era el Ayuntamiento de Madrid, y entonces nos llevaban bueno, a trabajar, en este caso a Portugal, y entonces nada, éramos chicos de toda Europa, bueno, era un poco el Erasmus de antes, ¿no? Y entonces trabajábamos, pues de pronto teníamos que pintar a lo mejor las vallas de los colegios de un pueblo, ¿no? Y entonces nos pasábamos ahí igual un mes, chicos de toda Europa, y luego nos daban comida y habitación, ¿no? Y por supuesto me enamoré. ¿Te enamoraste de Portugal? De Joao, de un chico. De Joao, que yo siempre he sido muy enamoradiza, y entonces yo debía tener como, creo, 16 años, una cosa así. Y entonces después del mes me vine a España, me vine a Madrid, pero estaba tan enamorada que yo dije, yo tengo que volver. Y ese mismo verano volví. Y estaba Joao esperando. Joao no lo sabía, porque claro, es que era cuando vivíamos sin teléfonos móviles, era todo muy complicado. ¿Aparecías? Claro, yo recuerdo que llamé a un teléfono fijo y lo cogió su madre, y yo, claro, de a ver cómo le explico yo a la madre este chico que le he conocido en Tomar, que era el pueblo en el que habíamos estado, en el centro de Portugal, una española que quiere ir a ver a su hijo porque se ha enamorado y tal, bueno, todo un lío. Pero aparecí en la casa. Me abrió, no recuerdo, pero no me abrió él, y al final apareció y le dije, aquí estoy, que estoy enamorada de ti, así, por la cara. Y entonces estuvimos juntos un mes dando vueltas, nada, gastándome yo los ahorros que tenía, que era muy poquito. Y ya cuando me quedé sin un duro, pues ya volví a España y ya tenía que volver otra vez a estudiar y a mis cosas. Y aquel amor se difuminó, desapareció, pero fue muy bonito ese verano portugués. Joao, ese primer amor. Ay, sí. Vale, Portugal el primer país en el que estuviste, sí. Y en el extranjero. ¿Y el último? El último ha sido Turquía. Bueno, los dos últimos viajes han sido en Turquía, que hemos estado con todo el tema de los terremotos y hemos querido contar lo que es vivir con el riesgo sísmico. Y el anterior ha sido la Amazonía peruana, un viaje que a mí personalmente me ha gustado especialmente, sobre todo por lo que ha sido descubrir a las comunidades indígenas, que ha sido para mí algo nuevo, ¿no? Los valores, cómo viven, las barbaridades que les estamos haciendo, bueno, no solo a ellos mismos, ¿no? Esquilmando todos sus recursos y sus medios de vida, sino en realidad toda la biodiversidad de la Amazonía, que es, bueno, también fuente de oxígeno y de tantas cosas que necesitamos del resto del planeta. O sea que en realidad nos estamos cargando el pulmón del mundo, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de la Amazonía peruana, que me interesa esto que has dicho, de lo que has descubierto, de algún que otro país también que aparece en Españoles en Conflicto, que es la serie de reportajes que podemos ver ahora. Pero, claro, quiero saber por qué Albuenariza se ha puesto Lucía, la maga. Pues Lucía la maga, ¿sabes quién es? El personaje de Cortázar. Sí, de Rayuela, sí. De Rayuela. Pues mira, a mí, yo leía mucho de pequeña, muchísimo. Y Rayuela es un libro que mi padre me regaló con 15 años. Todavía tengo el libro dedicado por mi padre. Y Rayuela. Y claro, con 15 años, ostras, es una lectura dura, ¿eh? Pero a mí me enamoró el personaje. Yo quería ser Lucía la maga, yo me imaginaba con todos esos amigos, con un Horacio Oliveira a mi lado, un intelectual bohemio, en ese París que yo no conocía, pero que me imaginaba también como un mundo donde todo era posible, la pasión, la magia, el amor, los libros, la conversación, el vino, no sé, la locura de esos años. Yo, en realidad, no es que me quisiera, o sea, no es que me identificara, es que yo me veía a mí misma como ella, Lucía ¿no? la maga. Sí. Y entonces yo soñaba para mí exactamente
ese ambiente, ¿no? Con esa gente, con esos personajes. Y entonces Rayuela es un libro que me ha acompañado toda la vida. Físicamente incluso me ha acompañado, he hecho millones de mudanzas. Los libros yo la verdad es que no tengo apego a casi nada. Pero este libro en concreto me acompaña, es un libro gris, no me acuerdo la editorial, ¿La dedicatoria que te puso tu padre, la recuerdas? Nada muy... no, yo cumplía 15 años, a mi hija nada, algo convencional, pero bueno, era una dedicatoria de mi padre que falleció hace bastantes años, y mi padre también era muy amante de la lectura, y entonces, bueno, él fomentaba en mí y en mis hermanos el amor a los libros, ¿no? Y nada, fíjate, luego viví en París 3 años iba, claro, fue la primera vez que yo tuve tiempo suficiente como para decir, pues aquí en este puente se desarrolló tal escena o aquí tal, claro, no era el París que yo me había imaginado leyendo Rayuela, pero en cualquier caso era París, un lugar en el que pude vivir 3 años. Qué curioso, porque quería preguntarte, ¿qué no falta en tu maleta? O sea, ¿qué llevas casi siempre en la maleta? Y aparece Rayuela. Y después quería preguntarte también qué recuerdas de París. Pues no qué recuerdas, o sea, a ver, has recorrido el mundo entero, sí. Hablábamos de Portugal, a Turquía y la Amazonía peruana, no sé cuántos países puede haber en medio que has estado. 60, 70. O sea, ¿en total dices? ¿En toda mi vida? ¿Los tienes contados? No. Esto mi hijo lo hace mucho y sé que hay gente que hace todo este... No, pero no sé, muchísimos. Bueno, de hecho, incluso en estos 10 últimos que hemos hecho para esta serie documental, yo conocía a casi todos, menos precisamente la Amazonía peruana. En esta zona no había estado. Y me habéis preguntado por París. Pues mira, en París yo viví la pandemia. Lo digo porque has estado en un montón de países, pero como corresponsal en Asia-Pacífico, Nueva York y París. O sea, viviendo allí un tiempo. Sí. Que no sé, cuando hablas de mudanza es que te desplazas con la familia. Bueno, a veces sí, a veces no. Depende de... Ahora los niños están ya creciditos, entonces, pero bueno, al final hay que hacer una mudanza y hay que cambiar. Cambio de vida. A mí no me cuesta. Al contrario, para mí una mudanza es empezar algo nuevo, ¿no? Es una aventura, es una alegría también, es un reto, es un desafío, a quién voy a conocer, qué voy a hacer, o sea, no me agobia. ¿Y en París qué descubres en París, pues mira, aparte de este ambiente que te vincula a la maga? En París yo recordaré toda la vida, yo viví la pandemia, pero había una cosa hermosa que a mí me pasó en París, y es que yo soy corredora, como sabes, ya hemos hablado alguna vez de eso aquí. Y en Francia nos dejaban salir 1 hora al día, cuando, por ejemplo, aquí en España estaba todo el mundo encerrado todo el tiempo. Y bueno, yo iba de todas formas a la oficina, porque claro, los periodistas yo iba con un salvoconducto para poder ir a la corresponsalía a trabajar, pero aparte de eso nos daban a todos 1 hora para hacer deporte al aire libre. Y tenías que rellenar el salvoconducto antes de salir a la calle. Y creo recordar que era hasta las 12 de la noche. Entonces yo terminaba de trabajar y tipo a las 9 de la noche o así me iba a correr. Claro, yo corría por los Campos Elíseos, no había nadie, por el Sena. O sea, he recorrido París corriendo sola. O sea, y esa sensación la recuerdo como... tengo imágenes también, algunas veces iba grabando porque digo, esto no va a pasarme nunca más en la vida, ¿no? Esto es, en realidad... Es horrible que nos esté pasando esto, pues sí, la pandemia y este horror, pero por otro lado decía, jolín, qué privilegio tener París para mí, porque claro, en realidad a esas horas nadie salía a correr, ¿no? Muy poca gente. Y bueno, me pareció algo único, claro, era muy, muy poderoso, esa muy imagen poderoso. Del con el Arco de Triunfo. Sin ahí, nadie, por sin primera nadie. Y quizá por última vez. Sí, ¿no? También. Sí. A ver, Almudena, 10 países españoles en conflicto. Me interesan 2 o 3, todos me interesan, pero bueno, Estados Unidos y las armas es un tema que ha salido muchas veces, que recurrente, tú misma lo dices, ¿no? ¿Qué va a pasar después de, por ejemplo, los tiroteos que ha habido en las últimas semanas en Estados Unidos? Nada. Pero esto que dices de la Amazonía peruana, y hay otro país que me interesa mucho, que es Corea del Sur, que hablas de la salud mental, del número de suicidios que hay en Corea del Sur. Vale, lo de la Amazonía peruana, porque uno tiende a pensar si no hay un poco, esto se ha dicho muchas veces, ¿no? Si quedan tan pocas tribus indígenas, que no hay un poco también de turisteo en quien va. ¿Tú has estado con las auténticas? Bueno, he estado con alguna auténtica. Bueno, quiero decir, es que son más de 300 tribus indígenas las que hay en el Amazonas, y hay, creo recordar, quizá más de un centenar
lo que llaman las tribus no contactadas. No contactadas, solamente eso, en el Amazonas, eso. solamente en la Amazonía peruana. ¿Qué son las no contactadas? Aquellos que no quieren deliberadamente tener contacto con nosotros, con el mundo civilizado, vamos, entre comillas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se ha dado el caso de que después de un contacto llegan a morir y a desaparecer todos. O sea, eso es evidente. Sí, entonces hay como un exterminio por algo que contagiamos. Claro, hay como un cordón de seguridad en torno a esos grupos. A esos obviamente no he tenido acceso, pero bueno, hay comunidades indígenas que viven bueno, pues como vivían hace décadas y con los problemas añadidos, con los problemas. Bueno, pues es gente que todavía, pues no sé, que tiene que poner. Yo lo cuento mucho porque a mí esta imagen me impresionó. Barreños como de plástico en la entrada de sus casas porque no tienen, o sea, tienen que recoger el agua de la lluvia para beber, por ejemplo, ¿no? Y claro, nos estamos cargando las reservas de agua, nos estamos cargando su medio de vida, estamos, las amenazas que están viviendo, que son reales y que son ya, que su día a día pues es la tala ilegal, que está haciendo desaparecer millones de árboles cada año, la minería ilegal que acaba contaminando el suelo, la ocupación ilegal de tierras, es decir, que llega gente que decide esta tierra es mía, la voy a voy a construir aquí, voy a poner una valla, ¿no? Y esto me lo quedo yo. Y como después de 3 años, si nadie la ha reclamado o no lo ha reclamado suficientemente, o las autoridades, a pesar de que lo hayan reclamado, miran para otro lado, pues esas tierras dejan de pertenecer a la comunidad indígena, ¿no? Esto es un agravio constante, o sea, les están masacrando y les están machacando. Entonces, bueno, es gente que además te lo cuenta desde el dolor, pero también desde una especie de sabiduría ancestral y con una serenidad con la que te cuentan sus problemas, ¿no? Y yo aquí conocí a Pepe. Pepe es un español que llegó de misionero cuando era joven, ahora hace más de 40 años. Y él contaba que él, cuando llegó a la Amazonía peruana, su intención era evangelizar a estos grupos de indígenas, y cuando se dio cuenta que sus valores eran superiores, los valores de los indígenas, a los valores que él mismo tenía, dijo que decidió finalmente dejar la iglesia y quedarse con ellos para aprender esos valores, ¿no? Y él es un personaje, uno de estos españoles en conflictos, en este caso en la Amazonía peruana, que fue uno de nuestros ojos en estos lugares y nos ayudó a entender a estas personas, estos grupos y los valores de generosidad y de solidaridad que son muy potentes entre ellos, ¿no? Y muy necesarios. Sí, te han impresionado, desde luego. Y esto que dice mucho, y esto de que ellos parecen felices porque en realidad no tienen apego al pasado, viven el presente y no están como nosotros agobiados por el futuro. Entonces ese vivir el presente y los desafíos del presente son suficientes como para, no sé, estar más vivos, más felices, ¿no? Y eso te lo transmiten, ¿no? Cuando te miran, cuando te hablan, cuando te sonríen, cuando te cogen la mano, ¿no? No sé, fue muy, muy bonito ese descubrimiento. Y en el otro extremo podría estar Corea del Sur, un país súper tecnificado, súper moderno, están a la última en todo, el fenómeno fan de Corea. Yo siempre digo que algo que triunfa en Corea del Sur triunfa en todo el mundo, porque son especialistas en programas de televisión, en música, el fenómeno ídolo lo mantienen por encima de todos los demás. O sea, y en el otro extremo entonces decimos, está Corea del Sur, que es una apuesta por la infelicidad, por lo que parece que vas a contar. Sí, fíjate, tú hablabas de los idols o los ídolos, ¿no? Estos que están triunfando por todo el mundo. ¿Y qué hay detrás de estos ídolos? Hay una fabricación del personaje. Hay lo que llaman ellos unas como academias de entrenamiento o agencias de entrenamiento, donde estos chicos son reclutados desde que son muy niños y ahí están firman lo que llaman los contratos casi de esclavitud y pasan a formar parte de esas agencias, ¿no? Casi en su totalidad, y ellos renuncian a tener vida privada, renuncian a controlar sus propios horarios y acaban siendo como robots de esas agencias. Estos niños, cuando salen de la agencia ya convertidos en idols, ¿no? Pues son niños muy infelices
Y bueno, de hecho ha habido muchos suicidios. Hace poco un chico que se llama Moon Bae, con 25 años, ha sido creo que el último caso de suicidio en este mundo del K-pop, ¿no? de la cultura y de la canción y de la música surcoreana. Pero bueno, el día a día, ¿cómo es el día a día? Ellos ya desde la guerra del 53, cuando Corea se divide en dos, Corea del Norte y Corea del Sur, Corea del Sur es un país completamente destrozado que se plantea como objetivo progresar en base a potenciar su industria, pero sobre todo la educación, el sistema educativo. Ellos ponen mucho el énfasis en la educación. Y eso se ha convertido casi en una obsesión. Los niños en el colegio, después de su horario escolar, hacen todos casi sistemáticamente horas extras en academias particulares, están a lo mejor hasta las 12 de la noche. Yo he visto en Corea del Sur, en Seúl, colegios donde los niños tienen pupitres donde están de pie para que no se duerman, porque claro, tienen que trabajar tanto tan largas que no pueden descansar. Y esa presión es por sacar las mejores notas y luego por llegar a la mejor universidad y luego conseguir el mejor puesto de trabajo y luego ser perfecto en el tema físico. Es un país donde la gordofobia es evidente. Si eres gordo o feo, hay discriminación, pero además se considera que eres como perezoso, como que no se burlan de ti. Bueno, todo eso está instalado en el sistema. Es el país del mundo con la tasa más alta per cápita de cirugías plásticas. A las niñas los padres les regalan una operación para que la llamada del doble párpado, para occidentalizar sus rasgos y para que la cara, que la tienen casi todos muy redondita, se la pongan en forma de V, ¿no? Todo este tipo de cosas que no es algo raro, es que es lo normal. O sea, hay calles enteras. O sea, las familias medias tienen este patrón que me estás describiendo. Sí. Y con todo esto, claro, hay un nivel de presión en el trabajo, por ejemplo. Claro, está feo cogerse vacaciones, está mal visto salir del trabajo antes de que se vaya tu jefe. Si tu jefe luego te dice que después de la jornada laboral hay que irse de copas o hay que irse a un karaoke, te tienes que ir, porque si no vas a quedar mal. Te lo has dicho tu jefe y ya está. Claro, todo eso, y entonces, claro, todo esto yo ya conocía esta situación porque ya hace años, cuando vivía en China, Corea del Sur formaba parte de mi ámbito profesional, entonces ya hice varios reportajes de esos, ya era un tema que conocía. Y ahora he vuelto otra vez y la situación sigue igual o peor, ¿no? Aunque el gobierno empieza a tomar medidas, pero claro, el tema de los suicidios y el tema de la salud mental se les está yendo de las manos. Hay un puente en concreto que en Seúl le llaman el puente de los suicidios, y que han tenido que poner alarmas y grandes carteles avisando a la gente, no lo hagas, te damos ayuda, te ofrecemos ayuda, ¿no? Pero claro, reconocer que necesitas terapia, por ejemplo, es todavía un tabú, nadie habla de eso, está mal visto, es síntoma de fragilidad, de vulnerabilidad, de debilidad, y realmente el desafío es enorme. Tenemos que ir despidiéndonos, pero ¿cuántas veces has pensado lo que yo estoy pensando mientras te escucho? Que es un mismo planeta con realidades tan, no digo distintas, digo dispares. ¿no? Pero eso es tan bonito, ¿no? Perú descubrirlo. Y Corea del Sur. O sea, el Amazonas y el fenómeno, la fábrica de ídolos de Corea del Sur. Sí. Pero yo no me canso de descubrir estas diferencias, y es lo bonito que tiene viajar y contar y entender, ¿no? Entendernos, entender las diferencias, aceptarlas, y qué bonito que opinemos distinto, que seamos diferentes, que haya puntos de entendimiento y que el mundo es así de rico y de diverso, claro. Te voy a llevar a un faro, te voy a pedir que me digas en qué faro te gustaría estar. No hace falta que me digas qué faro físico, pero sí con quién estarías acompañada, y yo te voy a poner una música porque sé que te gusta mucho la salsa, así que voy a poner una canción, tú me dices con quién te gustaría estar, encontrarte, reencontrarte, sola, acompañada, lo que te dé la gana, en un faro. Pues mira, ¿ahora? ¿Lo digo ahora? Sí. Pues ahora que ponemos salsa, mira, ahí la primera persona con la que yo descubrí, que me ayudó a entender el mundo de la salsa, fue David. No sé nada de él desde hace años, fue un novio colombiano que yo tuve cuando estudiaba en el conservatorio, y él me enseñó a dar mis primeros pasos de salsa, y es una música y es una cultura también y una forma de entender la vida en cierto modo que me ha acompañado hasta hoy.
¿Y cómo es la forma de entender la vida a través de la salsa? Bueno, es una música que se te mete dentro. Nosotros hablamos de la comunidad salsera, ¿no? Y nos entendemos. Es una forma también de vivir, digo, porque yo, por ejemplo, siempre que viajo, sea donde sea, te digo, donde sea, cualquier parte del mundo, yo googleo salsa, salsa club, y siempre hay un sitio donde bailar. Y eso a mí me ha ayudado a socializar muchísimo en todos estos años, en todos estos viajes, porque claro, yo viajo sola y, bueno, con equipo, ¿no? Pero en realidad al final pues estás tú sola contigo misma y no tienes amigos porque llegas a sitios que no conoces. Y la salsa me ha permitido, bueno, pues hacer muchos amigos y bueno, y bailando salsa conocí a mi actual marido, o sea que también eso ayudó. Almudena Ariza, muchas gracias por estar aquí de Gata Parda. Gracias, Mara, eres maravillosa, tú y tu equipo, y gracias por invitarme. 4, se nos apagó la llama. 3, casi voy a terminar. 2